Buenos días. Para el área de cine mexicano vamos a ver un libro acerca de los principales problemas que enfrenta el cine a partir de la época digital. En estos paradigmas, uno de los principales conceptos sería el de el consumo que se está realizando a través del cine. Pero el libro no solamente abarcaría esas categorías, sino que trataría también muchos de los problemas que se han presentado a lo largo de 20 años y que responderían a diferentes problemáticas para el estudio del cine en el nuevo milenio, en las últimas décadas. El libro es completamente reciente, es una investigación de 2017 y en esta investigación de 2017 se estaría preguntando cuáles serían los cambios tecnológicos que ha sufrido el cine a partir de la digitalización. Estos diferentes elementos que se mencionan en el libro serían varias categorías que uno podría ir estudiando para hacer una investigación de cómo ha ido cambiando el cine a partir de esta digitalización. Entonces vamos a ver 9 de estas categorías que tendrían que ver con los diferentes cambios que están produciendo en el cine. La primera categoría que abordaríamos sería el de la globalización. La globalización va a ser un fenómeno muy importante, ya que principalmente en el caso de México, a partir de finales de los 80, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, entramos al Tratado de Libre Comercio y con esta entrada al libre comercio también algunos elementos de la cultura se van a integrar para la manera de producir, la manera de distribuir y la manera en que son exhibidos determinados productos culturales. En este caso sería el del cine, que va a traer ciertas nuevas maneras de que se ve el cine, como serían las salas multiplex, ciertas maneras en que se va a distribuir el cine y ciertas maneras en que se va a producir. La producción principalmente se va a convertir en digital y la distribución, para que una película alcance éxito, va a tener que tener más impacto y más inversión en la publicidad, y esta publicidad se va a hacer por diferentes medios, como puede ser la televisión, el internet, los parabuses. Entonces tiene que haber una campaña para que la gente asista a ver estas diferentes películas. Entonces el fenómeno globalización, aparte de que estaría ligado a esta distribución, estaría ligado a esta exhibición, también va a traer otras consecuencias de que muchas veces las producciones van a ser en colaboración con otros países. En el caso de México se han hecho producciones con España, producciones con Canadá, producciones con Estados Unidos y producciones con otros países latinoamericanos. Entonces la globalización implicaría que en la producción van a existir dinero de diferentes países y también se va a hacer más compleja la distribución y la exhibición en el caso de las películas. Entonces el fenómeno globalizador estaría influyendo en todos los diferentes productos culturales y como sería el caso de las películas. También en el caso de el cine del nuevo milenio se van a continuar en algunas ocasiones transmitiendo los mismos tipos de estereotipos que se transmitían en las décadas anteriores. Esto principalmente se va a dar en las producciones comerciales, como serían las que están relacionadas con el grupo Televisa, o como producciones privadas que van a tratar los mismos estereotipos que tienen que ver con la pareja, con la familia, con la comunidad LGTB, y estos estereotipos de los personajes que viven en colonias muy céntricas, como podía ser la Roma, como podía ser la Condesa, y que tratan principalmente de la vida de la ciudad y de la vida de la clase media alta, y principalmente de personajes que estarían ligados con los millennials. O también estos estereotipos se podían dar con ciertas figuras del cine nacional, como podía ser Eugenio Derbez, como podía ser otros personajes que han trabajado alrededor de él, como su hija, su hijo, o otros personajes que han trabajado dentro de las series de televisión. Entonces, a pesar de que estamos en un nuevo cine digital, se siguen manteniendo
algunas veces los mismos estereotipos en las películas de cine mexicano, principalmente en las películas de comedia, principalmente en las películas de melodrama. También el cine es muy importante para la transmisión de la identidad. El cine nos estaría hablando de una identidad nacional, nos estaría hablando de una identidad regional y nos estaría hablando de una identidad individual. Entonces serían como tres diferentes maneras en que se puede estudiar el cine, cómo representa México, cómo se representa alguna región del país, ya sea del norte, del centro, del sureste mexicano, cómo se representan estas diferentes regiones o también de las identidades individuales. Aquí estarían ligados principalmente con las identidades genéricas de cómo se representa lo masculino, cómo se representa lo femenino, cómo se representa lo LGTB. Entonces también este sería un campo de estudio para hacer una tesis muy importante, las representaciones de lo masculino, las representaciones de lo femenino o las representaciones que tienen que ver con el caso de las diferentes nacionalidades. Sin embargo, en este fenómeno globalizador hay películas, principalmente en Estados Unidos, que van a tomar a directores mexicanos, a directores australianos, a directores británicos, a directores chinos o japoneses para hacer películas y estas películas ya tendrían completamente un contexto global. Esto ocurriría con los directores mexicanos que han sido premiados como Iñárritu, Cuarón y Del Toro, que ya no se puede hablar directamente que están haciendo un cine mexicano, sino sería un cine globalizado, porque toda la producción, toda la inversión para esta producción principalmente estaría dada a partir de Estados Unidos, más sin embargo la distribución de sus películas van a tener y van a implicar una amplia promoción en el caso de México. Las primeras películas de Iñárritu, como sería el caso de Amores Perros, va a tener una gran publicidad dentro de las televisoras y dentro de las incipientes redes sociales, lo que va a garantizar el éxito en el caso de México y también una distribución a nivel de varios países europeos y de lo que sería Estados Unidos, lo cual va a hacer que esta película ya funcione a nivel global, a nivel mundial, en cuanto al consumo y en cuanto a la distribución del propio filme. Entonces aquí ya tendríamos dos temas para el estudio del cine, uno que sería las características de globalización, de cómo se producen, distribuyen y exhiben las películas, o en el caso de los diferentes estereotipos que aparecen dentro de estas películas, o el caso del tratamiento de diferentes identidades sociales, identidades culturales que van a aparecer dentro del cine. Con la llegada del cine digital también van a aparecer diferentes políticas, tanto de producción, de exhibición y de distribución de estas películas. Entonces también van a aparecer diferentes festivales, diferentes apoyos al cine que se produce en México. Muchos de estos apoyos principalmente son dados a partir de una centralidad, pero también algunas de estas películas estarían hablando de diferentes regiones del país. La digitalización ha permitido que ahora las películas ya no sean en celuloide, sino que ahora las películas sean realizadas digitalmente y estas películas que se producen digitalmente puedan hablar de otras temáticas que no solamente sea la Ciudad de México, sino que también puedan ser relacionadas con provincia, ¿no? También muchas veces algunas de estas películas se van a distribuir por los festivales, se van a distribuir por los cineclubes, se van a distribuir en sitios web. Entonces va a haber diferentes políticas de estas producciones del cine digital. Entonces estarían cambiando completamente estas políticas. Antes, en las décadas de los 70s y en la década de los 80s, muchas veces la producción solamente era privada o solamente era estatal, pero principalmente a partir de la década de los 80s va a haber una mezcla de producción estatal con producción privada y muchas veces con diferentes gobiernos estatales, con diferentes fundaciones, con diferentes gobiernos estatales. Entonces, la producción de una película se va a ver mezclada entre producción privada y producción estatal. Tal sería el caso de las películas de Hombre al Agua de Eugenio Derbez, que si bien es una producción completamente privada, también recibió cierta participación del Estado. ¿Cómo veríamos estos estudios de la digitalización dentro del cine? Pues los veríamos principalmente a partir de una teoría
que sería la teoría de los estudios culturales. La teoría de los estudios culturales principalmente sería una teoría que van a hacer en Birmingham, Inglaterra, y que sería una corriente de estudios completamente crítica, completamente alternativa y paralela a las universidades fuertes como la Universidad que existen en Londres. Esta universidad de Birmingham, que va a estar dirigida principalmente por Stuart Hall, va a tratar de ver diferentes situaciones alternativas, como sería el caso de las subculturas, el caso del feminismo, el caso de los migrantes, el caso de las clases obreras y el caso de los diferentes grupos sociales alternativos, como serían los del rock, los emos, los skinheads y todas las diferentes inmigrantes que van a estar participando en Inglaterra, como podría ser el caso de los jamaiquinos, de los latinoamericanos, de los islámicos, de los africanos. Entonces, esta teoría de los estudios culturales quiere abarcar principalmente todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural, con la diversidad de visiones de mundo y con otros fenómenos y con otros objetos culturales que en su momento no se habían estudiado, como serían estos fenómenos de raza, de etnia, de género, y de corrientes políticas como el feminismo o como la teoría queer. Entonces va a querer ver esta diversidad cultural, esta diversidad regional y esta diversidad que se va a producir principalmente por esta globalización que se va a estar produciendo principalmente a través de la década de los 80. La teoría de los estudios culturales va a tener una versión latinoamericana que tendría mucho auge en algunos países, como podría ser el caso de México, el caso de Argentina y el caso de Colombia. Podemos mencionar algunos autores importantes, como sería José Martín Barbero, como podía ser Guillermo Orozco o como podía ser Néstor García Canclini, que van a estudiar principalmente algunos fenómenos de hibridación entre lo que está produciendo los medios de comunicación y los medios populares. Entonces Néstor García Canclini, por ejemplo, vería cómo de repente hasta las propias artesanías se tienen que transformar y tienen que buscar otro mercado nacionales, otros mercados internacionales. Entonces muchas diferentes etnias, muchos diferentes pueblos indígenas van a hacer productos para que se vendan en Estados Unidos o para que se vendan en Europa. Entonces va a haber todo un cambio de estas artesanías completamente tradicionales, completamente arraigadas en un pasado milenario, para hacer nuevos modelos de ropa, de collares, de vestimenta, de zapatos, de bolsas, etcétera. Entonces el fenómeno de la hibridación, el fenómeno de la posmodernidad va a estar influyendo principalmente en el caso de la globalización, en el caso de los mercados culturales populares y también en el campo de los mercados artísticos y en todo el campo que sería de las mercancías culturales, como podía ser el caso de las películas. En México se va a producir una película que se llama El Jardín del Edén, de Mariano Varo, y esta película principalmente trataría el tema de la frontera, trataría el tema de la interculturalidad, trataría el tema de cómo se ve la visión de México desde dos extranjeras norteamericanas que vienen a vivir a Baja California, que vienen a vivir a Tijuana y que van a ver con gran extrañeza cómo es la cultura de Tijuana y también cómo sería la cultura que tiene que ver con el istmo de Tehuantepec, que tiene que ver con esta visión de las fotografías de las fotografías del istmo de Tehuantepec de Graciela Iturbide y cómo estarían dando estas mezclas entre los ciudadanos norteamericanos y los ciudadanos mexicanos y cómo los ciudadanos mexicanos aspiran completamente al sueño norteamericano y cómo los gringos valorarían más estas tradiciones culturales en cuanto a las artesanías y en cuanto a las culturas propias de la frontera y las culturas propias del sureste mexicano. Entonces vamos a ver algunas de las teorías de los estudios culturales, principalmente que tienen que ver con el consumo cultural, que tienen que ver con la recepción cultural y que se pueden aplicar a los fenómenos de comunicación. Guillermo Orozco principalmente lo utilizaría en el caso del cine, pero por ejemplo Néstor García Canclini estudiaría estos consumos culturales que se dan en el cine, en la televisión, en los libros, en el internet, en los periódicos, en las revistas,
e incluso también algunos de los fenómenos culturales tendrían que ver con el fenómeno del turismo. En Europa, por ejemplo, gran parte de su ingreso sería principalmente a partir del turismo, a partir de sus sitios turísticos importantes que atraerían visitantes y que se tendría que revalorar estos sitios turísticos y estas diferentes tradiciones. La siguiente categoría que vamos a ver sería el de la comunicación. Lógicamente hay diferentes teorías de la comunicación. Estaría la corriente funcionalista, que nos va a hablar de los efectos. Estaría la corriente estructuralista, que nos hablaría de los mensajes, de la forma de esos mensajes y de cómo se estarían interrelacionando en diferentes códigos y cómo se leerían como si fueran diferentes textos. Otra teoría muy importante sería la escuela de Frankfurt, que va a ver las relaciones de poder, las relaciones ideológicas y las relaciones de dominación que existen, que existen a partir de los medios de comunicación. Pero una de las nuevas corrientes de estudio de los medios de comunicación sería esta de los estudios culturales, que tendría diferentes características, que querría ver al espectador como un espectador activo, a los mensajes como algo completamente polisémico y a las relaciones que se van a hacer entre la alta cultura, los medios de comunicación y los fenómenos de consumo popular. A los estudios culturales les importaría también mucho lo que está ocurriendo con los nuevos objetos culturales, como podían ser los videojuegos, como podían ser los memes, como podían ser los fenómenos que están ocurriendo en Internet. Y en nuestro caso, pues sería muy importante estos cambios que se van a estar produciendo en el caso del cine, que tendría nuevas formas de consumo en diferentes redes y en diferentes plataformas. Entonces, el día de hoy vamos a ver estos estudios y estas teorías que están relacionadas principalmente con los estudios de comunicación. Otro elemento muy importante que nos va a hablar el libro de consumos sería principalmente el de recepción. En el capítulo 4, que sería uno de los capítulos más largos del libro, está dedicado a la recepción. Entonces, a través del cine digital, se están produciendo diferentes fenómenos de recepción. Estos fenómenos, nuevos fenómenos de recepción, ya no serían como en el caso de los estudios funcionalistas, que se pensaba que el mensaje llegaba directamente. Los estudios culturales querían ver las diferencias culturales que van a existir dentro de la recepción del mensaje, también vería las diferencias sociales que existen para la recepción de ese mensaje. En estas diferencias sociales podríamos incluir la edad, la raza, la etnia, el sexo, el grado de educación, la región del país en donde uno vive, y también a lo mejor otros fenómenos físicos, de dónde lo estoy recibiendo, con quién lo estoy recibiendo, también fenómenos temporales. Cuando yo veo una película de hace 20 años o veo una película de hace 30 años, pues tengo que tener el contexto para poder entender estas diferentes películas, estos diferentes filmes. También habría diferencias individuales que tendrían que ver con mis conocimientos, que tendrían que ver con mi enciclopedia, que tendrían que ver con mi grado de atención a la hora de ver los diferentes filmes. De algunas de estas características habla principalmente Omar Rincón para el análisis de la televisión, pero esto también se ha aplicado en algunos casos para el caso del cine. La propuesta del libro que vamos a ver en cuanto a recepción, ahí incluiría diferentes fenómenos, diferentes tipos de estudio, donde se puede ver la recepción cinematográfica a partir de todo lo que sería lo digital. Pasando a la siguiente categoría, el cine como la televisión, ya no se vería solamente dentro del propio medio, sino se va a ver dentro de medios alternativos, dentro de plataformas, dentro de sitios web. Entonces va a cambiar completamente este consumo del cine. Antes el cine solamente se veía en una sala de cine, ahora principalmente a partir de la pandemia podemos consumir el cine a través de diferentes plataformas, de Netflix, de YouTube, de Film Latino, de HBO, de Amazon y de las diferentes plataformas que existen. Entonces el cine ya no sería solamente la pantalla cinematográfica, sino sería las pantallas que las pantallas que aparecen en cable, las pantallas de internet,
las pantallas que yo llevo en mi celular y los diferentes tipos de pantallas que permiten que las películas no solamente se transmitan en el cine, sino que se pueda ver a través de la televisión, que se pueda ver a través del DVD, que se pueda ver a través de canales de cable o que se pueda ver a través de las diferentes plataformas. Entonces el cine ya tendría diferentes plataformas y estarían cambiando completamente las condiciones de recepción de cuando uno ve una película que sería completamente oscuras a la diferencia en que ahora cuando uno la tiene en diferentes plataformas uno puede adelantar, uno puede atrasar la película y una de las ventajas que tendría el consumidor de cine sería que podría ver la película en el momento que él quiere y a la hora que él quiere. También de repente podría detener la película, a hacer otras cuestiones. Entonces el propio consumidor es el dueño de los horarios y es el que va a controlar cómo se está proyectando, cómo está viendo a la propia película. Lógicamente aquí ya implica estos fenómenos de digitalización, estos fenómenos de Internet, que uno tiene que estar suscrito a diferentes plataformas y tiene que tener el Internet para poder ver filmes en diferentes plataformas. Entonces también esta sería otra de las características que está cambiando por el cine digital. Bueno, pasamos un poco al centro de nuestros estudios, que sería lo digital. Para Gilles Lipovetsky, una de las grandes revoluciones que va a sufrir el cine sería el de lo digital. Cuando el cine nace sería mudo, cuando llega el sonido va a ser una revolución muy grande porque pasaríamos del cine mudo al cine sonoro. Cuando llega el color sería otra gran revolución porque se pasaría del cine blanco y negro al cine de color. Y en la década de los 60 otra gran innovación sería diferentes tipos de sonido que se van a inventar o pantallas y exhibición de una película más ancha, de una película más grande. Y la última revolución que va a sufrir el caso del cine sería lo digital. Esto de lo digital va a hacer que se desaparezca la película y va a hacer que el cine pueda ser más accesible y que se pueda combinar con otro tipo de plataformas y que pueda tener una distribución más rápida, una distribución a un mayor grupo de usuarios. Cuando nosotros abrimos nuestro catálogo de Netflix, podemos ver películas de Tailandia, películas argentinas, películas de Polonia, películas españolas, películas japonesas. Entonces, esta posibilidad de ver más cine de más países y más rápidamente lo va a dar las plataformas. Si uno fuera espectador de la década de los 80, pues teníamos unas opciones completamente limitadas porque llegaban muy pocas películas de Asia, de África, o hasta de algunos países europeos. Ahora con las plataformas podemos ver y consumir cine más rápidamente y muchas de estas películas no solamente serían películas de ficción, sino también se estarían refiriendo a cortometrajes, a documentales, que estarían dentro de estas plataformas. Con la pandemia, muchas películas ahora se estrenaron primero en las plataformas digitales antes que el cine. O la rapidez con que llegan estas películas que se estrenan en el cine a las plataformas de streaming sería más rápido. Una película mexicana que se estrenó hace un mes en los cines y que pudo tener muy pocos receptores, que pudo tener muy pocas personas que la vieron, ahorita en un mes o 2 meses llega a las plataformas de Netflix. Tal sería como una película que es la Diosa de Asfalto, que se exhibió en el circuito de la Cineteca cerca de 15 días y 2 meses después ya estaría llegando a las plataformas de Netflix. Entonces, ahorita estas ganancias que uno se puede producir con el cine ya no se estarían siendo solamente por el público que va a ver películas al cine, sino también sería por su distribución a otros países, por su distribución en televisión, por su distribución en cable, por su distribución en las diferentes plataformas para que se consiga estas ganancias. Entonces el cine digital estaría cambiando completamente la manera de que se consume lo que tiene que ver con el cine. Y también los últimos 10 años se ha estado hablando
diferentes derechos, de los diferentes derechos que pueden tener los espectadores. Aquí principalmente sería en el caso de las audiencias audiovisuales, que los espectadores de televisión pues, tienen derecho a una diversidad más amplia de ver programas de televisión de diferentes grupos sociales, de diferentes regiones y de diferentes temas que sean diferentes de los que se exhiben dentro del campo privado. Entonces es muy interesante como Canal 11, Canal 14, Canal 22 ha estado transmitiendo otro tipo de problemáticas que tiene que ver principalmente con las marchas, con los movimientos civiles, con los movimientos de las ONGs y con muchas veces fenómenos históricos que a veces se habían dejado de lado, como sería el halconazo, como podría ser la muerte de Buendía, que ya están haciendo este tipo de documentales que se exhiben en Netflix y que muchas de estas películas que se exhiben en Netflix serían principalmente hechas para esta plataforma. Aquí también estaríamos hablando de cuándo es una película para una sala de cine y cuándo es una película propia para una plataforma de streaming, como podría ser el caso de Netflix. También en estas nuevas ciudadanías estaríamos hablando de una conciencia política más amplia por parte de las películas, por parte de los programas que se hacen en televisión. Entonces también el cine y más la televisión tendrían esta facultad de concientizar a los diferentes públicos y que tendrían diferentes derechos para poder ver, para poder ver los programas o de exhibición de películas. Esto estaría hablando de una ley cinematográfica que permita una producción no solamente centralizada, sino una centralización que demuestre la diversidad regional y la diversidad de etnias, la diversidad de culturas y la diversidad de los diferentes grupos sociales. Entonces, puede decir que el libro que vamos a ver de consumos de Domínguez, pues nos va a hablar de estos 9 fenómenos, como sería el de la globalización, el caso de los estereotipos, el caso de las nuevas políticas culturales que existen, el caso de los fenómenos de recepción, el caso de cómo estarían funcionando las nuevas pantallas, los cambios que están dando con todo lo que serían los fenómenos digitales y en ese mismo capítulo de la recepción, los nuevos cambios dentro de la ciudadanía, que también muchas veces los consumidores se pueden convertir en productores de videos, en productores de nuevos contenidos digitales, ya sean de ficción o ya sean de documental. Pienso que con este libro de Domínguez, de Juan Carlos Domínguez, de los consumidores, podíamos tener y podíamos considerar diversos temas para el área de concentración y que algunos de estos 4 grandes temas que están divididos en problemáticas más pequeñas puede servir y nos puede ayudar para escoger algún tema de tesis. Entonces espero que estas nuevas categorías, que sería un poco el resumen del libro, sirva como una especie de guía acerca de lo que vamos a ver a lo largo del trimestre y también para que les ayude a escoger y a seleccionar algún tema de tesis. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.